me gusta. Pusimos un árbitro por católico, un árbitro por evangélico y vamos a dialogar. Usted me pregunta, yo le respondo. Yo le pregunto, usted me responde. Me dijo, le pregunto yo primero. Lanzó la pregunta. Y yo, le respondí la pregunta. Y le dije, y ahí le va la mía. A ver, pastor, yo quiero que me le diga a la gente quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Pastor, la gente quiere saber quién hizo la Biblia. Dime quién hizo la Biblia, no quién la escribió. Ojo, no me entiendan la pregunta mal. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles. No estoy preguntando quién la escribió. Estoy diciendo quién la hizo. Biblia es una pequeña biblioteca, colección de libros. Una estaba en Roma, carta a los romanos. Otro estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra estaba en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue y trajo las cartas de allá y las metió todas en un solo libro? Y dijo, esto es palabra de Dios. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Dime, pastor, ¿quién lo hizo? Bajó la cabeza. Le pregunté a la gente, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, apúrele, la gente está esperando. ¿Por qué no responde? Entonces, como no respondía, le dije, pónganse de pie los evangélicos. Se pusieron todos de pie. Le dije, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, los suyos. Dígale quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Como no quiso hablar, le dije a uno de los evangélicos que estaba ahí, le dije, a ver, dime una cosa, ¿usted quiere saber quién hizo la Biblia? Sí. Le dije, ¿qué le ha dicho el pastor a ustedes de la Iglesia Católica? ¿Qué habla él de la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Le dije, ¿y qué ha dicho del Papa? Que el Papa es la bestia, el anticristo. Le dije, ¿ahora comprenden por qué el señor pastor no es capaz de decirle quién hizo la Biblia? Se lo voy a decir para que ustedes se den cuenta por qué el pastor no habla. Porque la mamá de la Biblia es la Iglesia Católica, la gran prostituta. Y el papá de la Biblia es el anticristo, la bestia. Si la mamá es la gran prostituta y el papá es la bestia, ¿qué será la hija? Voten la Biblia. El pastor, de la furia que le dio, agarró y se fue. Y entonces el misionero que lo había invitado se fue detrás de él y le dijo, ¿qué pasó, pastor? Dijo, me faltó ayuno y oración. Porque la Biblia dice que esa clase de demonio que tiene se cura. No se puede expulsar si no es con ayuno y oración. Entonces, llegó el misionero y me dijo, padre, ¿sabe que el pastor dijo que le había faltado ayuno y oración para sacarle el demonio que usted tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios? Le dije, ¿seguro? Dijo, sí. Le dije, lléveme para allá. Me fui. Llegué y le dije, pastor, ¿es verdad que usted dijo que le faltó ayuno y oración? Dijo, sí. Usted tiene un demonio. Me faltó ayuno y oración. Le dije, yo vengo el próximo mes. Tiene un mes para que ayune y haga oración. Y volvemos a hablar. Dijo, que quede claro, con usted más nunca vuelvo a hablar en mi vida. Delicadito. No aguanto una chanza. Sépanlo de una vez por todas. La Iglesia Católica es la que hizo la Biblia en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Donde se dio por primera vez. Después vienen otros concilios y vienen a decir, a reafirmar. Pero es la Iglesia Católica con el Papa San Dámaso I en el año 382 que reúne los libros, los colecciona y le dice al mundo, esto es palabra de Dios. Y un Papa de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no estaba ningún pastor de los evangélicos, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los adventistas? Pare de contar. Por un hecho muy claro, no existían. Entonces, el diablo tiene claro algo. El diablo quiere
destruir el plan, el proyecto que Dios tenía programado desde antiguo y que se lo reveló a los apóstoles y que se ha ido manifestando. Y el diablo dice: no quiero que ese proyecto se realice, ese es mi enemigo, lo voy a destruir. Tengo una idea, voy a fundar nuevas iglesias. Y de ahí muchos se van saliendo y se van metiendo a esas iglesias. Y el diablo dice: oh, lo logré, lo logré. Ahora, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo. ¿Para el bien de su? ¿Cuál era el plan de Dios? Tener un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora dice: me alegra tener que sufrir por ustedes, porque con eso yo completo los sufrimientos en el cuerpo de Cristo. Y paren la oreja, ¿cómo llama Pablo a ese cuerpo? Que es el proyecto que Dios tenía escondido desde antes de la creación del mundo y que lo quiso manifestar a los santos apóstoles en Cristo Jesús. A ver cómo llama ese cuerpo. Repita lo último y lo lee. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo llama Pablo a ese cuerpo que es el proyecto de Dios para que todos formen un solo cuerpo? ¿Cómo llama Pablo a ese cuerpo? La iglesia. Hay un misterio, hay un proyecto. Dios quiere una iglesia, un cuerpo. Y es un misterio que todavía hay gente que no lo puede descubrir. Se le fue revelado a los santos apóstoles, se le fue revelado a Pablo. Hay un cuerpo y ese cuerpo se llama la iglesia. De modo que la iglesia es un plan de Dios, un proyecto de Dios, que es un misterio y estaba oculto y ahora se le ha revelado. Y en ese cuerpo, en esa iglesia, entonces ya no será solo los judíos, será los judíos y también los paganos. En una palabra, en ese cuerpo caben todos, todos, todos. Ese cuerpo es un cuerpo universal, que usted y yo lo conocemos, católica. La iglesia católica, un proyecto de Dios. Y ahora bien, esa iglesia es como una organización ya, un proyecto de Dios, y Dios dentro de esa iglesia deja unos ministros, unos encargados, unos jefes. Póngale el nombre que usted quiera. Pero esa iglesia no es como muchas personas dicen: la iglesia soy yo. No. En el proyecto que Dios le reveló a San Pablo, que le reveló a los apóstoles, es mentira que la iglesia soy yo. Yo soy parte de esa iglesia, pero yo no soy la iglesia. Ahí ya chocamos con la doctrina de los hermanos separados. Porque los hermanos separados dicen: la iglesia soy yo. Y la iglesia católica dice: no, yo no soy la iglesia. Un día hablaba con un pastor y me decía: yo soy la iglesia. Y le dije: el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. Dijo: no, mi hermano también es la iglesia. Entonces no me diga que usted es la iglesia, diga: yo soy una iglesia. Si yo me muero, queda la otra. Claro, yo no soy la iglesia, yo soy parte de esa
iglesia. Ojo, ojo. Y hay personas que dicen, Dios no quiere ninguna iglesia. A Dios no le importa ninguna iglesia. ¿Por qué Pablo dice que Dios tiene un proyecto escondido desde antiguo? Y es un misterio que todos los pueblos formen un solo cuerpo y ese cuerpo se llama iglesia. Entonces, ¿dónde aparece en la Biblia la doctrina protestante de que Dios no quiere ninguna iglesia? Que la iglesia no es importante, que la iglesia no sirve para la salvación. ¿Dónde aparece? No existe. Pablo nos enseña otra cosa. Ojo, y Pablo lo enseña porque él tiene experiencia. Él viene de la religión judía. Otra iglesia distinta a la de Cristo. Y ahora, para que ustedes se den cuenta que esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es una persona, sino es una asamblea. Es una asamblea bien instituida, bien organizada, bien proyectada. Es un proyecto. ¿Y sabe qué es un proyecto? Algo que usted ha pensado y organizado muy bien. Y si era un proyecto de Dios, entonces el proyecto está organizado mejor todavía. Dijo el bobito, mucho más mejor. Sí, porque es un proyecto de Dios. Ahora, siga con Colosenses. Colosenses 1:24 que estamos leyendo. Ustedes verán que esa iglesia no es una iglesia de mentiras. No es una iglesia donde la gente dice, yo soy la iglesia. No, es una iglesia donde Dios ha querido dejar sus ministros. Ponga cuidado. Fui constituido ministro de ella. Fui constituido. Entonces Dios tiene un proyecto. Una iglesia es el cuerpo de Cristo. Ojo. Y ahí Pablo dice, yo fui constituido ministro de esa iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, ¿ve que no es una persona? ¿Ve que la iglesia no es una persona? Porque Pablo es ministro de esa iglesia. Dentro de esa iglesia de Jesucristo hay ministro. Pablo es uno de ellos. Bueno, seguimos a donde estábamos en Efesios. Capítulo 3. Ya íbamos en el versículo, ¿qué? ¿El 4 por ahí? En el 6. En el 6. Escuche, ya saben, repita lo último que leyó. Ya saben que el cuerpo es la iglesia. Dale. Lo que acaba de ser revelado. Lo que acaba de ser revelado. Que en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús. Los pueblos paganos. Los pueblos paganos. Son herederos. Son herederos. Forman un mismo cuerpo. Forman un mismo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Eso acaba de ser revelado. Pero hay hermanos separados que todavía no lo saben. Y dice, Dios no tiene ninguna iglesia. Todavía no se le ha revelado a ellos. Pero sí Dios tiene una iglesia. Y Pablo es ministro de esa iglesia. Y siga. Y comparten la promesa. Y comparten la promesa. Ya es una iglesia, un cuerpo que nosotros llamamos católico, que significa universal. Un día me encontré con un hermano separado y le dije, cuando se dio cuenta que yo era cura, me dijo, sálgase de la iglesia católica, es la gran ramera, la gran prostituta. Le dije, ¿acaso usted no sabe que Dios fue católico, que Dios es católico? Diga, no, ¿cómo va a decir usted que Dios es católico? Le dije, ¿sabe lo que significa la palabra católica? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es universal? Dijo, sí, Dios es universal, pero Dios no es católico. ¿Y qué significa universal? ¿Y qué significa católico? Dios es católico, Dios es universal. Recuerda lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es católico, quiere que todo, eso se llama catolicidad universal, que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Siga. Esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia. Esta es la buena nueva. Hay una buena nueva. ¿Cuál? Que judíos
y paganos, dentro del proyecto de Dios, forman un solo cuerpo que se llama la iglesia. Esa es la buena nueva. No se sabía antes, fue revelado. Siga. De la que he llegado a ser servidor. He llegado a ser servidor. Pablo sirve en esa iglesia. Siga. Sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió